Hola, buenas noches a todos. Estamos en otro de los conversatorios que tenemos una vez a la semana en Unidos por Chile. Lo que tratamos es de invitar a gente que nos enseñe, nos ilustre, nos desafíe y de alguna manera nos entregue argumentos para discernir, para pensar cómo construir un mejor Chile y además frente a las decisiones que vienen, sobre todo la del próximo plebiscito, tengan ustedes de alguna manera argumentos para una mejor decisión. Lo que nos interesa es que su voto, en lo posible, sea un voto lo más fundado posible. Es difícil sacar la emoción de la historia, pero tratemos de que efectivamente sea su voto un voto por el bien del país. Hoy día tenemos a un invitado bastante especial y que de alguna manera de seguro nos va a dar una mirada, una perspectiva complementaria a la que cada uno de ustedes tiene en esta visión de nuestro Chile. Sergio Muñoz Riveros. Sergio Muñoz Riveros es un columnista conocido, además escritor. Él de alguna manera ama las ciencias sociales y está aquí defendiendo algunas ideas que son interesantes, que son las ideas que tienen que ver más que con la libertad o la justicia o la cosa social, que tienen que ver con la razón. Y cosa que hoy día, en estos tiempos, la razón parece haber sido guardada en algún cajón de la historia. Bienvenido, Sergio, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, Ricardo. Es un gusto estar aquí con ustedes y espero justificar todo lo que dijiste en la introducción, ¿verdad? Que los invitados tienen que justificar haber sido invitados. No, de seguro va a ser así. Me gusta el look ese. A mí me encanta esa chaqueta con ese look, me encanta. Bien, falta la pipa y ahí está completo el perfecto. Bien, me encanta. Sergio, cuéntanos un poco de ti, porque no todos, de alguna forma, de la gente que te está viendo o escuchando, conoce tu trayectoria. Cuéntanos un poco de ti, porque la historia o la trayectoria de las personas, de alguna manera, a través de sus actos, lo definen. Entonces es importante que la gente sepa desde qué mirada estás o esta conversación se va a dar. ¿De cuánto tiempo disponemos? Pasa que tengo mucho que contar, pero en fin, en síntesis, eh, he hecho un camino largo, accidentado, para aprender cosas importantes, cosas esenciales, por las cuales hoy intento hacer un alegato ante mis compatriotas. Muchas veces me han preguntado, ¿verdad?, por mi biografía política y surge allí el dato de que yo pertenecía a las filas comunistas. Partamos por ese dato, ¿verdad? Han pasado muchos años, eso sí. Yo dejé las filas comunistas hace ya más de 30 años. Soy un sobreviviente de los años de la dictadura y no hay nada exagerado al decirlo, lo digo llanamente. Me alegro de estar vivo. No pueden decir lo mismo muchos otros amigos y camaradas de entonces, cuyas vidas fueron arrasadas por la inmisericordia de aquellos tiempos. Precisamente porque yo quiero que no volvamos a pasar por eso, no volvamos a perder la democracia, no volvamos a perder el sentido de civilización que hay en la vida en libertad, es que hago mi mejor esfuerzo en estos tiempos, en estos años. A veces bromeo con mis amigos y les digo, la verdad es que cuando me presentan como analista político, no es muy exacto, yo soy más bien predicador. Es un poco en broma, ¿verdad? Porque se nota mucho en mis escritos que defiendo un punto de vista.
me interesa mucho influir en los acontecimientos. Vaya pretensión, puede decir uno, ¿verdad? Influir en la realidad, bueno, pero sobre todo en estos tiempos agitados que ha vivido en nuestro país. Sí, Sergio, te voy a ir desafiando algunas cosas. Tú cuentas una historia desde el alma, desde también la vivencia y desde el dolor que te significó para ti el tiempo de la dictadura o el gobierno militar. Y de alguna manera tú dices, yo ya no estoy en las filas y de alguna manera he ido incorporando cosas que me parecen importantes y las pongo y las quiero poner a disposición de la comunidad para que no volvamos a pasar por lo mismo. Entonces te quiero hacer algunas preguntas cortas en virtud de eso. ¿Cuánta responsabilidad hay, de alguna manera, de los dirigentes políticos, sobre todo aquellos que de alguna manera son más extremos en sus posiciones, de alguna manera de tensionar la sociedad y de tensionar la realidad a tal nivel que después lo que hay es una reacción? La falta de ponderación, la falta de mesura, la falta de entendimiento en algunos líderes no es de alguna forma lo que gatilla o lo que de alguna manera genera en la época de Salvador Allende la ruptura de la democracia, y eso potencialmente uno lo está comenzando a volver a ver. qué pregunta, qué pregunta. Yo creo que absolutamente. La experiencia de la Unidad Popular entrega muchas lecciones que no han sido verbalizadas por los protagonistas o por las fuerzas políticas que tuvieron responsabilidades en aquel tiempo. Como que se prefiere no tocar aquellas partes incómodas, ¿verdad? Lo digo por los partidos de la izquierda, ¿verdad? Están gobernando algunos, ¿verdad? El Partido Socialista en particular. No se han hecho cargo de la inmensa responsabilidad que tienen en lo que pasó en aquel tiempo. Para decirlo en síntesis, la izquierda de aquellos años sembró vientos y cosechó terribles tempestades. Ese es el resumen. Y el costo fue altísimo, las vidas perdidas, los dolores. Eso no lo puedo olvidar. Yo hablo desde aquella experiencia. Yo fui prisionero político por un año y medio, ¿verdad? Eh, y, y, y vi todo lo que representó la pérdida de las libertades, la pérdida, por ejemplo, del recurso de habeas corpus, que lo considerábamos, ¿verdad?, como parte de el edificio de garantías institucionales, de las garantías individuales, ¿verdad? Y se perdió eso, se perdió eso. Bueno, nos costó recuperar la democracia mucho y no podemos volver a cometer los errores del pasado. Pero, Sergio, la gente que nos escucha probablemente mucha gente más joven y probablemente no hay episodios que no recuerda, pero puedo estar equivocado. Yo era prácticamente un niño en esa época, pero yo me acuerdo de un discurso de Altamirano en el Caupolicán, si no me equivoco, en que llama directamente a la marinería a sublevarse. Y eso al parecer gatilla, ¿no es cierto?, algunas cosas. Entonces, tú te das cuenta cómo algunos líderes, con sus discursos encendidos, apasionados, casi épicos, generan una reacción que es dolorosa y que de alguna manera en la historia marca cosas, pero si yo no me hago cargo en la historia de las luces y también de las sombras, corro el riesgo de repetirlo. Y hoy día uno ve algunos discursos épicos y encendidos en ese sentido y uno dice, pero ¿qué está pasando? Es cierto, es cierto. Los jóvenes de hoy tienden a idealizar, a romantizar aquella época. Y no hay motivo alguno para idealizarla. La experiencia de la Unidad Popular vale como contraejemplo de cómo hay que hacer las cosas para que la sociedad sea mejor, para que haya más justicia, más igualdad, ¿verdad? Para que vivamos mejor. El propio Gabriel Boric
el nuevo mandatario, ¿verdad? Muchas veces ha mencionado al presidente Allende, ¿verdad?, la experiencia de la Unidad Popular, reconociéndose un poco en esa experiencia, en términos simbólicos tal vez. Y yo en algunos artículos escritos, sí, es bueno que Boris tenga presente aquello, que lo tenga muy presente, porque allí se concentra en aquellos años todo lo que no debe hacer. Todo lo que no debe hacer. A ver, ¿qué fue la Unidad Popular? Fue un intento de llevar el país hacia lo que se llamaba el socialismo en aquellos tiempos, en aquellos años, ¿verdad? Y el socialismo se asociaba con la experiencia soviética. Es bueno que los jóvenes conozcan lo que fue aquello, ¿verdad? La experiencia soviética de los países de la Europa oriental, del llamado socialismo real, ¿verdad? Dictaduras en nombre del proletariado, pero dictaduras. Y hoy se conoce todo lo que pasó allí, las cosas terribles que pasaron allí. Los jóvenes deberían leer a Alexander Solzhenitsyn. Claro. Cierto, el archipiélago Gulag. Por Claro. cierto, sería bueno que los jóvenes leyeran eso. Hay mucho testimonio, hay mucha documentación, muchos estudios históricos, sociológicos. Hay que conocer esa experiencia. La Unidad Popular era tributaria de aquello, de aquel modelo, de aquel camino que supuestamente llevaba hacia una sociedad mejor. Casi la idea de el paraíso en la tierra. Bueno, la experiencia indica que fue lo más parecido al infierno. Afortunadamente, Salvador Allende no se convirtió en dictador, pero cometió errores tales que creaban las condiciones para que el país se descarrilara, como ocurrió, ¿verdad?, para que se cometieran muchos abusos en la idea de aplicar un programa, ¿verdad?, que debía traspasar los bancos, las grandes industrias, la tierra a manos del Estado. El Estado como gran propietario, como gran capitalista, porque eso era al final esa idea socialista, el Estado como gran propietario. Bueno, el experimento fue desastroso y el costo altísimo, muy doloroso. Sergio, y tú que has acumulado experiencia y con los años uno espera acumular a más sabiduría, digamos, porque la experiencia no necesariamente lleva a la sabiduría. La sabiduría, yo creo, la combinación de experiencia con inteligencia. Pero yo no me cabe ningún duda, por lo que te he leído, que tú efectivamente has acumulado sabiduría. ¿Qué es lo que está pasando hoy día con esta nueva discursiva? Uno ve jóvenes como que quisieran recrear esa épica. Y tú dices, pero por Dios, si esta épica o este discurso, esta narrativa nos va a llevar de nuevo a una situación muy confrontacional. ¿Por qué ocurre eso desde el punto de vista, tú crees, psicológico, sociológico? Bueno, es posible, se ha demostrado que es posible tropezar dos veces en la misma piedra, y a veces, más veces incluso, ¿verdad? Puede ocurrir. Yo creo que hubo un aprendizaje democrático de la sociedad chilena, pero que no era todo lo sólido que creíamos. A ver, yo creo que Chile dio incluso un ejemplo al mundo en el modo en que transitó de la dictadura a la democracia. En realidad, cuando uno repara en que después de todo lo ocurrido, hubo la posibilidad de transitar sin nuevos desgarramientos, ¿verdad?, hacia la plena libertad. Y estoy pensando en el plebiscito de 1988, que abre la puerta, ¿verdad?, a la transición democrática, el triunfo del no. Luego, reformas a la Constitución del año 80, que se producen en julio de 1989, que crean las condiciones para el pluralismo completo. Gracias a eso se realizaron las elecciones presidencial y parlamentaria de diciembre de 1989, las primeras, donde triunfó Patricio Aylwin. Bueno, ese camino iniciado, ¿verdad?, fue producto de que se impuso la sensatez en Chile, la concordia entre las fuerzas
antidictatoriales y las Fuerzas Armadas. Hubo un acuerdo, un pacto. Gracias a eso el país tuvo 3 décadas de estabilidad institucional. Eso es muy importante. Esa fue la base, además del progreso económico, social, cultural que nuestro país tuvo y que le permitió ponerse a la cabeza de América Latina, ¿verdad? Si comparamos el Chile de hoy con el Chile de hace 30 o 40 años, ¿verdad? Hay un mundo de diferencias. Los jóvenes no conocen eso, nacieron en la sociedad pujante, ¿verdad?, de estos últimos 30 años, ¿verdad? Y qué injusticia se llega a decir, ¿verdad? Acordémonos del estallido, del famoso estallido, no son 30 pesos, son 30 años. Y gracias a esos 30 años que Chile progresó como nunca antes en su historia. Es muy difícil comparar estos últimos 30 años con otra etapa de la historia de Chile. Es muy difícil por el nivel de los logros alcanzados, el nivel de los logros. Entonces, claro, aquí ha faltado pedagogía política, además, los partidos que hicieron bien su trabajo en la primera etapa. Estoy pensando en los gobiernos de la Concertación, los partidos que hicieron bien las cosas. Ese partido socialista, ¿verdad?, que era muy distinto de aquel de Altamirano que tú citabas recién, muy distinto, ¿verdad? La economía de mercado desarrollándose era productivo, desarrollar la economía de mercado y desarrollar a la vez la capacidad del Estado en la tarea de inclusión social, en la tarea de solidarizar, ¿verdad?, los beneficios, los frutos del desarrollo. Bueno, pero estamos en el punto en que estamos, en que parece que todo hay que revisarlo, ¿verdad?, y reescribir la historia. Pero ¿por qué fallamos? ¿Por qué falló la sociedad? ¿Hubo de alguna manera una mirada demasiado autocomplaciente de que ya estaba todo hecho y por lo tanto no había que defender la civilidad, que ya estaba lo mismo? ¿Qué pasó? ¿O hay aquí el Foro de San Pablo, por ejemplo, que ha circulado, tiene algo que ver? ¿Hay una segunda ola de exportación de revolución? ¿Hay una indignación legítima de los ciudadanos frente a actos de abuso del poder o de las colusiones? ¿Es una mezcla de todo? ¿Qué es lo que pasa que hoy día Sí, tengamos un estallido y hay todo, en parte, hay todo de eso que tú mencionas, pero lo más serio creo que fue, en nuestro caso, la degradación de la política, la degradación de los hábitos políticos, porque los partidos preocupados de capturar el Estado, conseguir cargos aquí y allá, ¿verdad?, convertidos los partidos también en máquinas de poder, máquinas electorales, ¿verdad?, despreocuparon, ¿verdad?, a la sociedad. Ocurre que la cultura democrática no se sostiene sola. Hay que estarla, es como una planta que hay que estar regándola cada día, ¿verdad? La cultura democrática. Y la democracia se define, en primerísimo lugar, por la exclusión de la violencia. La exclusión de la... Si la democracia es básicamente que vamos a resolver las diferencias pacíficamente. Y para eso vamos a crear procedimientos, normas, instituciones que nos permitan resolver civilizadamente, pacíficamente, las diferencias que son naturales en la sociedad. Bueno, hubo aquí de todo, de lo que tú mencionas, y claro, se acumularon motivos de malestar, de indignación, los abusos, y además la corrupción de la política, pero la corrupción en el siguiente sentido, como deslealtad hacia la democracia. Y eso es clave para entender, creo yo, el 2019. Porque esto de que en octubre del 2019 estallaron los malestares, ¿verdad? Incluso esa cosa despertó Chile. Es muy raro y que de repente se haya producido una violencia en la escala que vimos. Violencia, destrucción y pillaje, nunca vistos en esa dimensión en nuestro país, nunca. Ni siquiera en los años de la dictadura fue atacado el metro.
ni siquiera en los años de la dictadura. ¿Y cómo se produce eso? ¿Alguien puede creer que algún manifestante indignado, molesto, sacó un fosforito y lo lanzó a la estación? No, aquí hubo planificación, coordinación. Está por contar la historia del 18 de octubre, la historia completa. Creo que allí operó, perdóname, allí operó una coalición de fuerzas muy oscura, muy oscura. El crimen organizado, las mafias, las tribus anarquistas y también la izquierda tradicional, ¿verdad? Que está en el Congreso, que intentó aprovecharse de todo esto. Y además, mano negra extranjera. Ok. Sergio, voy a tratar de desmenuzar esto. Cuando tú dices la izquierda tradicional, yo tengo grabado el momento en que en las dependencias del ex Congreso aquí en Santiago, políticos de izquierda, que hoy día incluso algunos de ellos están en cargos del actual gobierno, recibieron a la gente de la primera línea como verdaderos héroes y les rindieron un homenaje. ¿Cuál es el símbolo que hay ahí en eso? Porque en cualquier otra parte probablemente los habrían metido presos, digamos, porque ahí hubo delitos probablemente tal, porque la libre manifestación es bienvenida en la democracia, pero como tú dices, precisamente en forma pacífica, no en forma violenta. Entonces, ¿qué crees tú que pasó? ¿Por qué un diputado de la República, un ministro, recibe a gente que quema un patrimonio, quema una iglesia, quema el metro y lo recibe como héroe? ¿Qué es lo que hay ahí? Es largo, pero aquí se mezclan muchas cosas. Mira, oportunismo político. En los momentos de crisis es probable que las sociedades vean emerger lo mejor y lo peor. ¿Ya? Lo mejor en el sentido de la nobleza, de ayudar al comerciante al que le han incendiado su negocio, por ejemplo, ¿verdad? O los fieles de las iglesias quemadas que intentaron, ¿verdad?, buscar la forma de reparar esos daños. Pero también lo peor, cómo capitalizar la violencia. Y allí vimos actuar muy lamentablemente a los partidos de la antigua centroizquierda, y también gente tú mencionabas el homenaje a la primera línea, ahí estaba el ex senador Navarro, salió del Senado recientemente. Bueno, y otros políticos que intentaban sacar provecho de esto. Detrás de esto había intenciones políticas. Se hizo ostensible, ¿verdad?, el objetivo de derribar al presidente de la República. Claro que sí, ¿verdad? Y había dos brazos actuando, el de la calle y el brazo parlamentario, las acusaciones constitucionales, todo lo que vivimos. Entonces, no por casualidad hemos llegado a este punto, ¿verdad?, en que parece que estamos enfrentados el 4 de septiembre a un plebiscito en que definimos todo. Y bueno, no deja de tener razón, ¿verdad?, esa percepción. Es cierto, nos vamos a pronunciar sobre el proyecto de nueva constitución elaborado por la convención, pero en realidad creo que está en juego el rumbo futuro del país. Y la pregunta fundamental es, ¿podremos seguir viviendo en democracia? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y frente a esa misma pregunta que tú haces, ¿cuál sería tu respuesta? Yo creo que esta es una batalla de valores, de ideas, ¿verdad? Y que todos los ciudadanos debemos sentirnos corresponsables de lo que pase o no pase. Mira, el 18 de octubre le metió mucho miedo a la sociedad. Y el miedo se ha expresado de diversas formas, en autocensura, ¿verdad?, en complacencia, en indulgencia frente a la violencia, ¿verdad? Y esto incluso a veces revestido como actitud progresista, falsamente progresista. Estoy pensando en los comentaristas de la tele, ¿verdad?, en los días de octubre, que se mostraban complacientes, ¿verdad?, temiendo que los vándalos trataran a los canales de televisión igual que al metro. Tenían temor también, entonces ponían la mejor cara para decir, no, si nosotros somos amigos, algo como eso. Bueno, pero académicos también, profesores, ¿verdad?,
que tuvieron una actitud de indulgencia, de benevolencia frente a la barbarie. Bueno, todo eso nos llevó a la situación actual, pero yo creo que la sociedad chilena tiene fortalezas, y que se han estado expresando en las últimas semanas, en los últimos tiempos. Yo celebro mucho que frente a todos los asuntos de la Constitución y el futuro de la democracia, nuevas voces hayan emergido, porque había mucha gente guardando silencio. Todavía hay gente que está como a la expectativa, ¿eh? No quiere pensar incorrectamente, si pudiera decirse de ese modo, ¿verdad? Entonces, y está sobre todo el miedo, que todavía no lo ahuyentamos, no despejamos eso, el miedo. La gente que se pregunta, ¿y qué va a pasar después del plebiscito? Que es la pregunta que se hace mucha gente, ¿verdad? Y Sergio, ¿cómo se sana una situación así? Porque después del 18 de octubre, como tú muy bien señalas, se genera una sensación de miedo de que efectivamente la sociedad no es capaz de defenderse legítimamente de la violencia. La primera obligación que debe tener, creo yo, un gobierno es precisamente resguardar el imperio de la ley. Y eso no ocurrió. No ocurrió ya sea por omisión, por temor, hay múltiples razones por las cuales efectivamente eso no ocurrió. Entonces, y el país tú lo ves cada vez más polarizado. Tú ves en las redes sociales como frente a cualquier comentario es una sarta de insulto en un sentido o en otro. Entonces, el establecer puentes de diálogo hoy día cada vez más difícil. La razón tiende a esconderse cuando la violencia asoma. Entonces, la pregunta que te hago es, ¿cómo tú crees que de alguna forma esta fractura que se ha generado, que algunos han tratado de aprovecharla, manipularla, acrecentarla incluso, avivarla, cómo se mejora esa fractura social? Es muy complejo, pero yo creo que aquí lo único que no sirve es la abstención, algo así como cruzarse de brazos, asumir la actitud de Poncio Pilatos, ¿ya? De lavarse la mano, que fue exactamente lo que hicieron los senadores y los diputados en el periodo anterior. Se produce la crisis, el presidente Piñera en noviembre del 2019 comete un error que la historia no juzgará con benevolencia. Y para ese error fue poner en discusión, ¿verdad?, la Constitución. O sea, en el momento en que estaba el vandalismo desatado en las calles, creer que ponerse a discutir sobre la Constitución calmaba a los vándalos, como que eran constitucionalistas indignados los vándalos. ¿Ah? Y encontró también, claro, el terreno, ¿verdad?, que habían abonado ciertos políticos, ¿verdad?, que estaban en el Senado, en la Cámara, qué sé yo. El presidente del Senado en ese momento era Jaime Quintana, que había hecho campaña por esto de la Asamblea Constituyente, la nueva Constitución. Bueno, al final llegamos a esto. Y pasó el 15 de noviembre que los parlamentarios que formaban parte de la negociación ahí decidieron crear otro parlamento. Pero es que esta cosa es escandalosa. Dejaron de cumplir su propia obligación, senadores y diputados, y crearon otro parlamento, la famosa convención, que afortunadamente está terminando ya su labor, ¿verdad? Porque tenemos una opinión más o menos formada, creo yo, la mayoría, acerca de lo que ha sido este mal experimento de la Convención Constitucional. Ha traído la Convención pura incertidumbre, pura inestabilidad, ¿verdad? Y una nube muy oscura respecto del futuro. Tenemos que despejar todo eso, y yo creo que es posible. Creo que es posible. Sí. Sergio, tu historia viene desde la izquierda y ha ido de alguna manera evolucionando y entendiendo los procesos históricos. Y además fuiste prisionero. De tal manera que en carne propia has vivido lo duro que es tener la pérdida de la democracia. ¿Tú crees que, dadas las circunstancias que hoy en día, por lo que ocurre en el norte, donde hay una violencia desatada, y en el sur, donde hay prácticamente una guerra de secesión,
hoy día, donde hay estrategia tipo FARC funcionando, ¿tú crees que estamos en peligro si esto continúa así de una pérdida de la democracia? ¿O tú crees que sencillamente tenemos que acostumbrarnos a vivir con la inseguridad y con el temor? De ninguna manera acostumbrarnos, Ricardo, de ninguna manera. 3 meses después de la revuelta del 18 de octubre, publiqué un libro que se llamó La democracia necesita defensores. Y lo sigo repitiendo, la democracia no se defiende sola, necesita defensores consecuentes, dispuestos a plantar batalla, ¿verdad? A defender los valores democráticos. Bueno, el país ha demostrado que tiene, digo yo, fortalezas, ¿verdad? Hay una cultura democrática, pero el miedo ha impedido que esa cultura se exprese plenamente. Ha habido mucha gente inhibida en todo este periodo. Ahora, sí, la democracia podría debilitarse a un grado crítico, ¿verdad? Si hacemos mal las cosas. Y yo creo que se ha configurado aquí una amenaza muy directa a las bases de la democracia, que es el famoso borrador de nueva constitución que salió de la convención. Sostengo que ese proyecto es el más grave ataque concebido en contra del Estado-nación, ni más ni menos, el Estado-nación que somos. También contra los principios de la democracia liberal, los principios, normas, procedimientos de la democracia liberal. Y desde luego, una amenaza también respecto de la integridad territorial de Chile. Estamos hablando de cosas muy serias, muy graves, ¿verdad? Pero se confabularon muchos factores para crear este escenario. Si uno lee el borrador y se va enterando de que Chile ya no es una nación, sino que es un Estado plurinacional, y uno dice, ¿pero qué significa eso? Que hay varias naciones dentro de Chile. ¿Y cuándo pasó eso? ¿Cómo no nos dimos cuenta? Entonces se empieza a asociar etnia con nación, cultura derivada de la etnia, ¿verdad? De la tradición de un pueblo originario, ¿verdad? Con nación. Es una aventura peligrosísima, base de inmensos conflictos. Además, el borrador establece entidades autónomas. Fíjate. A ver, pero Sergio, déjame desafiarte en algo. ¿Por qué hay gente que no sé si es profundamente inteligente o no, pero me da la impresión que de alguna manera tiene su visión propia formada de la vida, que estaría dispuesta a apoyar y un proyecto de esta naturaleza? De hecho, tú ves incluso partidos políticos completos que dicen que independiente de lo que salga, hay que apoyarlo. Entonces ¿Y tú por qué? dices, Habría que preguntarles, ¿verdad? ¿Y por qué? Habría que aprobar de todas maneras. No se entiende. es que eso es lo que yo te pregunto a ti, digamos, porque Claro. uno lo que esperaría es que al mérito de los hechos y de la razón, uno dijera, bueno, aquí efectivamente vamos a construir un mejor futuro. Y esto es una constitución que de alguna manera nos catapulta para el futuro, para los próximos 50, 100 años. Y uno ve que hay una mirada en muchos de sus puntos, como una mirada a la época de la Guerra Fría. Es una cosa como un poco extraña. Entonces, ¿por qué gente hoy día, no quiero dar nombre al respecto porque nunca me ha parecido bueno singularizar en alguna persona, excepto cuando hay un delito en particular, pero ¿por qué gente quisiera eso? ¿Es porque hay una concepción totalitaria? ¿Es porque efectivamente creen que hay un mejor país? ¿Creen legítimamente que al tener distintos sistemas de justicia y al tener escaños reservados para los pueblos indígenas, incluso en el sistema judicial para evaluar los jueces con escaños reservados para los indígenas, eso va a ser mejor? ¿Tú realmente crees que hay una sensación de que va a estar mejor eso? ¿O crees A ver, que es simplemente una maquinación política de Trump? he conversado con mucha gente, con familiares incluso, que tienen distintas miradas respecto de esto. A ver, remontémonos al plebiscito de entrada, ¿verdad?
que es enarbolado como la gran razón, pero es que el 80% pidió una nueva constitución. La verdad es que no fue exactamente así. Si recordamos bien, el plebiscito fue planteado como la posibilidad de frenar la violencia, de terminar con el vandalismo. La gente votó sobre este es el camino. Si estamos viendo que todos los partidos ahí se juntaron y se firmaron un documento, ¿verdad? Y está además el presidente y está el presidente del Senado, bueno, parece que este es el camino. Y claro, la gente se ilusionó con que ese era el camino. Bueno, ya ha pasado todo el tiempo que ha pasado, pues. Desde noviembre del 2019 han pasado 2 años y medio. Y el experimento fue pésimo. No nos ayudó en nada. Y ahí tenemos la violencia en el sur. No tenía que ver con eso, entonces, con la Constitución. Ahora, ¿qué es una Constitución, Ricardo? Ya alguna gente no lo sabe y muchos convencionales siguen sin saberlo. Muchos convencionales siguen sin saber qué es una Constitución. Es un conjunto de reglas para convivir en la diversidad. Somos distintos, tenemos pensamientos distintos, sensibilidades distintas. Es la Constitución la que nos compromete a todos. Viviremos dentro de esas reglas, de esas normas, en esas instituciones. Y sucede que la Constitución vigente es el resultado de 30 años de reformas. 30 años de reformas. Mira, esta Constitución ha sido tan flexible que permitió que fueran elegidos 2 presidentes demócratas cristianos, 2 presidentes del mundo, digamos, socialista, Lagos y Bachelet, 2 veces un presidente de la centro derecha, y ahora Gabriel Boric, representante de la izquierda, ¿verdad?, asociado con el Partido Comunista. Vaya cuánto permite esta Constitución, ¿verdad?, a la que se dice que no, que hay que terminarla pronto. Bueno, veamos qué queremos garantizar entonces. Y lo primero es el ejercicio de las libertades. ¿Tú crees que en la actual Constitución los ejercicios de la libertad están amenazados? En la Constitución vigente, ¿cómo ¿Sí? podrían? No, de ninguna manera. Ok, ¿y en la Constitución nueva, en el borrador, tú crees que están amenazados? Así es, así es. Incluso en términos, ha habido algunas voces que se han levantado respecto de esta idea de crear un mecanismo para ver cómo funcionan los medios de comunicación, ¿verdad? Que es una antigua idea de la izquierda. Hay un diseño en donde respira un hálito autoritario en el borrador de la nueva Constitución. Esto de concentrar todos los poderes prácticamente en la Cámara de Diputados. El Senado queda a un lado, el Poder Judicial pierde categoría, el Tribunal Constitucional también pierde categoría, y se concentran los poderes allí. Bueno, pero además de eso, la segregación racial del país. No teníamos ese problema, ¿verdad?, de la segregación racial. Pues ahora se trata, ¿verdad?, de que la división, la segregación, rinde frutos políticos. Es la convención, pues el modelo de la convención, ¿verdad? Déjame decirte una cosa, que si se aprobara el proyecto de nueva constitución, en realidad el mayor problema sería para el gobierno actual. ¿Cómo poner en ejecución algo que es inviable? Inviable. Un ex senador y ex diputado, ex ministro, José Antonio Viera Gallo, publicó un artículo en el diario electrónico El Líbero, y él calcula que la posibilidad de materializar las disposiciones del proyecto de nueva constitución exigirían una década por lo menos. En realidad es inviable. Y es un texto incorregible, porque algunos creen que arreglando una cosita aquí y acá se arregla. No, no se arregla. Hagamos un poco de ciencia ficción. Nosotros el 4 de septiembre tenemos que acudir todas a las urnas. Ahora el voto va a ser obligatorio. Hay 2 posibilidades. Supongamos, yo puedo preguntar qué piensas tú directamente, pero supongamos que gana el apruebo. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el país?
va a haber más paz, va a haber armonía, va a aumentar la inversión, van a aumentar los sueldos, va a disminuir el IPC, va a haber mejora. No, te pregunto porque legítimamente Sí, mucha gente puede tener algún, esperanza de que eso ocurra. alguna gente lo cree, claro, como alguna gente cree que los anuncios que hizo el presidente en su cuenta operan casi de inmediato, ¿verdad? Y no es así. Algún porteño piensa que el tren a Valparaíso empezará a funcionar en los próximos meses. Y ocurre que el ministro de Obras Públicas dice, no, tal vez el 2030 podríamos estar hablando del tren a Valparaíso. Bueno, no, yo creo que vendrían muchos problemas. Yo creo que el país se metería en una dinámica muy, muy negativa. Eh, ya la situación económica es complicada, ¿verdad? La inflación es un problema, no hay crecimiento. Desde hace 8 años el crecimiento está casi estancado, ¿verdad? Y necesitamos inversiones. ¿Cómo van a venir las inversiones a un país que empieza a rearmarse por completo? Porque ese es el sentido principal del borrador. Algo así como armar otro país. Armar otro país en la práctica, en los hechos. Ok, Entonces, por lo no, tanto, si se aprueba, tú no estás esperanzado. Pero también si se rechaza, hay algunas voces que dicen, bueno, si se rechaza, de alguna manera no damos un paso adelante y se puede reavivar la violencia y puede aparecer la protesta de nuevo. ahí ¿Qué hay de está, eso? ahí está, fíjate, ahí está de nuevo el miedo, es decir, tenemos que votar de una manera tal que le guste a los muchachos de Plaza Italia, ¿ya? Es decir, el futuro del país va a depender de que los muchachos de Plaza Italia o Héctor Yaitul en el sur, ¿verdad? Den su bendición. No la van a dar nunca. No la van a dar nunca. No les importa la constitución. Están funcionando con ciertas ideas muy negativas, la historia lo demuestra, ¿verdad? Las ideas del anarquismo, de este extremismo que cree que puede fundar de las cenizas de la sociedad algo mejor, algo mejor. No, de las cenizas de la sociedad es difícil que surja algo mejor. Si gana eh, el rechazo, el artículo 142 de la Constitución vigente dice lo siguiente, comillas, si la cuestión planteada a la ciudadanía en el plebiscito ratificatorio fuere rechazada, continuará vigente la presente Constitución. Cierre de comillas. Eso es lo que corresponde en términos legales, constitucional. Ahora, uno dice, ¿qué es la Constitución vigente? Bueno, es la legalidad dentro de la cual vivimos. Porque a veces se piensa que se está hablando de un texto que da lo mismo como queda. No, no, es el conjunto de leyes, ¿verdad? El entramado institucional dentro del cual vivimos. Están garantizadas las libertades en Chile plenamente. Hay división de poderes plenamente. Los jueces hacen la tarea que tienen que hacer, bien o mal, se pueden equivocar, cometen errores, pero lo realizan, ¿verdad? Necesitamos que sea mejor. El Ministerio Público, lo mismo. ¿Hay algún sector de la sociedad que sea perseguido por sus ideas hoy día en Chile? De ninguna manera, de ninguna manera. Algunos hacen la confusión, claro, porque otra cosa es lanzar molotov, ¿verdad? Esa es otra cosa, ¿verdad? O llamar a la resistencia armada. Ese también es un delito, también es un delito. Bueno, por lo tanto, tenemos que sostener la legalidad dentro de la cual vivimos y enseguida discutir serenamente los cambios necesarios. ¿Cómo se hace? Serenamente. Está bien. ¿Y cómo se hace eso, Sergio? Porque eso En el pareciera ser, Congreso, pero está bien, pero eso pareciera ser como el sentido lógico, pero cuando tú tienes grupos de presión que continúan haciendo de la violencia una apología y continúan hoy día en la Ruta 5, balearon gente, continúan con las quemas, continúan los asesinatos, han aumentado en forma sideral los últimos 3 años. Entonces, y hay un parte del mundo político que no está dispuesto a asumir que hay que aplicar la ley. Entonces, ¿cómo lo haces? es el mayor desafío que tiene nuestro país, en realidad, ese que tú mencionas. La situación en la macrozona sur es una llaga sangrante para la sociedad chilena. Y aquí hay responsabilidad
de todos los gobiernos últimos. Sí, claro. Peor hacer un mal diagnóstico sobre esa situación, como el que hace Gabriel Boric y su gente. Un mal diagnóstico, porque interpretan como que hay un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Falso, absolutamente. En el sur ocurre que los grupos que practican el terrorismo y el bandolerismo asesinan mapuches también, como Segundo Catril, ¿verdad? El obrero forestal que murió baleado hace poco. Claro, aquí hace falta que el Estado imponga el respeto a la ley en todo el territorio. Y eso significa costos probablemente, porque si eso significa chocar con una fuerza armada irregular, habrá costos también. Pero lo que no puede ocurrir es que se intente la técnica del apaciguamiento, de gestos de buena voluntad o de diálogo, o pensar que la entrega de nuevas tierras. Entonces yo pregunto, ¿con cuántas hectáreas se conforma la CAM para entregar las armas? Es que el gobierno tiene alguna información de que la CAM, si le entregan tantas hectáreas, entrega las armas. No hay nada de eso. Existe Temucuicui, ¿verdad? Que es una zona, ahí está la autonomía, pues de la que habla el borrador, ahí están las autonomías, el modelo de autonomía, Temucuicui, donde no puede entrar el Estado. Eso tiene que terminar. Está bien, y pero... para eso, ¿verdad? Se necesita que las fuerzas políticas sostengan la acción de las Fuerzas Armadas y de la policía también. Pero está bien, pero un presidente de centro derecha o derecha como Sebastián Piñera no quiso, no pudo, no da lo mismo, no tengo la palabra exacta para aplicar la ley. Yo dudo que un presidente que tiene una sensibilidad de izquierda también lo quiera hacer. Entonces, cuando tú me dices el Estado tiene que, pero el Estado está representado por personas que deciden aplicar la ley. Por cierto, estoy hablando de lo que necesitamos, la exigencia, digamos. Claro, ha pasado lo que ha pasado. La situación del presidente Piñera, seamos justos, tenía que ver con un plan que quería derribarlo del gobierno. Y ese es un aspecto del cual se ha hablado poco, ¿verdad? Porque se habla del estallido, de esta gente que quería la justicia. No, había fuerzas que querían derribar al gobierno, con apoyo de Nicolás Maduro, que se tomó desquite del viaje del presidente Piñera en febrero de 2019 a Cúcuta. Error grave del presidente porque desafió a un régimen inescrupuloso, ¿ya? Y lo pagamos muy caro, muy caro. Bueno, pero tenemos que hacer lo que... Bueno, es cierto lo que tú dices, este gobierno, ¿verdad? Ni siquiera quería establecer el estado de emergencia. Se convenció de que tenía que hacerlo, aunque limitado, acotado, qué sé yo. No, nuestras Fuerzas Armadas están enfrentando una situación muy compleja en el sur. Las policías también necesitan respaldo de las instituciones. Por cierto que sí, respaldo del gobierno, respaldo del Parlamento, ¿Y lo van a que tener? aseguren la protección de la población. ¿Y tú crees que lo van a tener ese respaldo? Yo no sé, de adivino no tengo nada, pero yo creo que aquí hay que pelear por las cosas justas. De eso estoy convencido, Ricardo. Hay que pelear por las cosas que uno considera justas. Lo único que no sirve, insisto, es cruzarse de brazos. Cruzarse de brazos y limitarse, digamos, a criticar, pero todos podemos hacer algo. Podemos hacer algo. Cada uno desde su lugar. Por eso aquí en Unidos por Chile lo que tratamos precisamente de conversar con gente como tú, Sergio, que nos ilumine, nos dé una mirada distinta, nos desafíe. Yo a esto le llamo el silencio de los inocentes. Mucha gente dice, si yo no digo nada, yo no pongo las noticias, no van a ocurrir las noticias. Si yo no leo el diario, las noticias no ocurrieron. Pero la negación no te lleva a ninguna parte y hay muchos chilenos que están en la negación y no se han dado cuenta de que el país está mucho más deteriorado de lo que creemos y que si es que todos no ejercemos nuestra voluntad de convivir en paz y de presionar para que la democracia funcione, vamos a estar en un problema serio. Yo creo que sí. Ahora empiezan a pasar cosas interesantes, Ricardo. Este Senado que fue timorato en el momento en que tenía que defender sus propias atribuciones, ¿verdad? Lo que se llama la potestad constitucional, que es la capacidad del Congreso, ¿verdad?, para
definir los cambios, las reformas, las enmiendas que sean necesarias al texto constitucional. Bueno, ocurre que este Congreso permitió agregarle artículos transitorios a la Constitución para los retiros de los fondos, ¿verdad? Claro. Bueno, pero ahora hay en desarrollo una idea interesante. Hay senadores demócratas cristianos, la senadora Jimena Rincón y el senador Matías Walker, que han planteado reformar la Constitución vigente para que el quórum de las reformas constitucionales no sea 2/3, sino 4/7. 4/7. Lo cual es tal vez uno de las críticas mayores al texto actual. Una de las críticas mayores. Si se produce un acuerdo en ese punto, yo creo que se habrá dado un paso muy importante, que además deja offside, digamos, a la convención y al texto de la convención, porque es un camino racional, ¿verdad?, para enfrentar los posibles cambios constitucionales. Y tú hacías una apelación a la razón al comienzo. Yo creo que ese llamado hay que hacerlo insistentemente. Hay que apostar por la racionalidad democrática. Eso significa diálogo, significa armarse de paciencia también, porque las cosas no se producen de un día para otro, ¿verdad? Yo creo que el país puede salir de este asunto, ¿verdad?, en donde todavía es inestable, no sabemos qué terreno estamos pisando. Podemos salir adelante. ¿Tú estás esperanzado o estás pesimista de acuerdo a lo que tú ves y tu experiencia? Yo me encargo de hablarles golpeado a los pesimistas. A mis amigos pesimistas, les digo, no, ya, Winston Churchill dijo que el pesimismo era una pérdida de tiempo. Y yo creo que tenía completa razón. No sirve de nada, porque es como renunciar. Es como decir, mire, no hay nada que hacer, estamos perdidos. Uno escucha a veces a ciertos comentaristas de la tele y hace una descripción tan apocalíptica que solo quedaría hacer las maletas e irse a vivir a otra parte. Yo no sé a cuál, digamos, ¿eh? Los países limítrofes no me parecen perspectivas muy estimulantes. Bueno, no. Hay que combatir el pesimismo. Hay que combatir el escepticismo porque no nos sirve. Tenemos que tratar de que el país avance por el mejor camino posible. Y eso significa voluntad de acuerdo, voluntad de diálogo, disposición. Podemos vivir juntos en la diversidad, podemos vivir en las diferencias, somos distintos, pero podemos vivir civilizadamente. Bueno, hay que defender la democracia. Estoy de acuerdo. En relación a lo que dijiste los vecinos, un amigo mío dice reiteradamente esto de cambiarse de país en Latinoamérica es como cambiarse de camarote en el Titanic, porque en realidad los resultados se ven mismos, más temprano o más tarde. Claro. Sergio, si tú soñaras un país en los próximos 5 años o 10 años, ¿cómo te gustaría verlo? Me gustaría verlo, desde luego, sin violencia, habiendo resuelto satisfactoriamente la situación de la macrozona sur, habiendo reforzado nuestras fronteras en el norte, ¿verdad? Porque está bien, son bien recibidos los inmigrantes, pero tiene que haber orden, tiene que haber un marco legal. Creo que el país tiene bases sólidas, Ricardo, bases sólidas. A veces yo le he dicho, mire, lo que nos pasó el 18 de octubre y los meses siguientes fue terrible, fue en realidad muy grave, pero pudo ser peor. Ocurre que, mal que mal, los servicios básicos no se interrumpieron. Fue posible asegurar que los servicios básicos, la luz eléctrica, el gas, el agua, el agua potable, que los flujos de alimentos siguieran entrando en las ciudades, ¿verdad? No hubo racionamiento ni nada de eso, no. El país siguió funcionando, tenía una capacidad de funcionar muy potente, muy vigorosa. Nuestra economía tiene bases sanas también. Estamos preocupados porque la inflación, ¿verdad?, puede llegar a más de 10%, 12%. Los argentinos creo que van a tener una inflación de 60%. Bueno, es bueno tener la referencia. Hay que controlar la inflación, por supuesto, y el Estado tiene que gastar mejor las cosas. Ojalá, yo me imagino en los próximos años, un proceso de modernización del Estado,
porque ocurre que el proyecto de nueva constitución le asigna al Estado nuevas y nuevas cosas. Yo me conformaría con que el Estado hiciera bien las cosas actuales que tiene que hacer, que hiciera bien esas. Seguir cargándole cosas, no, como si fuera, digamos, una fuerza sobrenatural que resuelve mágicamente los problemas. No, los problemas se resuelven con trabajo, con esfuerzo, con disciplina, con buena voluntad también. Sergio, qué bueno que terminas con esfuerzo, trabajo, disciplina, buena voluntad. Y yo te agregaría además con cariño, porque cuando los pueblos, las personas dejan de tener amor por sí mismo, por el prójimo y por su país, comienza la desintegración. Y yo creo que Estoy muy de acuerdo. y yo creo que estamos en un periodo de mucha falta de amor. Sergio, aunque no lo creas, ha pasado más de una hora. Sí, sí. Pasó rápido Pasó el rápido. tiempo. Déjame decir una Por cosa favor, al final, Ricardo. Agradezco mucho esta oportunidad. Ha sido un gusto conversar contigo, conocerte, desde luego. Y eso que tú dices es muy cierto. El amor. Y el amor por Chile. Sí, claro. El amor por la patria, ¿verdad? Eso es muy importante. Ayer en otra conversación con otro periodista, yo recordaba esto de que ya no somos chilenos todos, digamos, hay algunos que son más chilenos que otros o tienen que llevar la etnia marcada hasta en el carnet de identidad, cosa que está en el borrador. ¿Eh? Si alguien quiere que diga Diaguita, bueno, irá Diaguita. Bueno, no sé por qué se ofrece esa posibilidad. Fue Bernardo Higgins, en los comienzos, cuando se estaban poniendo las bases de la República, que él dice: todos los nacidos en esta tierra, y estaba incluyendo a los indígenas, por cierto, son chilenos, somos todos chilenos. Así es. Es hora de que pensemos en Chile. Hay que pensar en Chile, cómo hacemos mejor este país, más vivible, más fraternal, más solidario, más productivo, porque la riqueza no cae del cielo, no cae del cielo, hay que crear riqueza. Y por eso hay que estimular a los emprendedores, ¿verdad? Hay que celebrar a todos los emprendedores que hacen un gran esfuerzo por salir adelante. Tengo confianza en el futuro de Chile. Ojalá así sea, Sergio. Yo también tengo confianza, pero como decía mi madre, a Dios rogando, pero con el mazo dando. Es cierto. Así que no solo basta la confianza, sino que hay que trabajar. Mucho. Hay que trabajar. Sergio, ha sido un privilegio escucharte, estar contigo. Gracias infinita por compartir con Unión por Chile. Gracias, a todos gracias los que por la invitación. Ayúdenos a difundir qué cosa más bella hemos escuchado, qué experiencia de vida, qué visión más amplia. Realmente se agradece. Don Sergio Muñoz Riveros, gracias infinitas. Y no va a ser. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Muchas gracias. Que estén muy bien. Gracias por todo. Chao, buenas noches a todos. Chao.